Bueno, a continuación vamos a explicar cómo utilizar el framework para graficar grafos y que vamos a poder encontrar en la siguiente página. El framework se llama bis.js. Entonces, en la sección de Download vamos a poder descargarlo. Podemos darle clic aquí a bis.zip. Lo que vamos a hacer es crear una carpeta en el escritorio, ejemplo, vamos a colocarle ejemplo bis.js, y aquí en esa carpeta vamos a descomprimir el archivo .zip que acabamos de descargar. Listo. Aquí tenemos el proyecto o la carpeta ejemplo bis.js y tenemos nuestra carpeta bis, donde pues contiene como tal todos los archivos necesarios para poder usar el framework o que componen el framework como tal. Vamos a abrir nuestro editor. En este caso voy a utilizar Sublime y lo que vamos a hacer es crear un archivo, pues precisamente en la carpeta en donde estamos haciendo el proyecto, en este caso escritorio, ejemplo bis.js, y aquí vamos a crear una carpeta llamada index.html. Vamos a hacerlo el primer ejemplo pues en HTML. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle una estructura a nuestro código, a nuestra página de HTML, pues creando la estructura base de etiquetas head y body. En el head vamos a poder aplicar un código para poder utilizar nuestro framework Vue.js. Vamos a importar como tal ese código que es un JS y lo hacemos de la siguiente forma: script type, decimos que es de tipo texto JavaScript. Básicamente lo que vamos a es a relacionar un script que es externo y que es precisamente el que nos acabamos de descargar, y eso lo hacemos aquí en la propiedad src. Colocamos nuestra carpeta bis que descargamos y exactamente dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama dist, y ahí está el JS principal como tal del framework. Vamos a cerrar aquí script y listo. Aquí tenemos ya, hemos importado como tal el JS, y además de eso tenemos que importar un CSS que nos reúne los estilos como tal de el framework, o sea, toda la apariencia como tal del framework. Seguimos con CSS. En este caso, bueno, tenemos que colocar aquí que es una hoja de estilo, y que de tipo CSS. Listo. Entonces vamos a dibujar nuestro grafo dentro de un div. Tenemos que utilizar la etiqueta div en ese caso. Vamos a colocarle un ID llamado grafo 1.
un ID único para poder, digamos, graficar dentro de este div. Le ponemos un nombre al div. Aprovechamos que le hemos dado un ID y podemos en el CSS darle una apariencia básica a este div como tal. Entonces creamos aquí con la etiqueta style una sección para definir CSS. Si queremos darle un estilo a este div, podemos hacer referencia con un numeral y el nombre del ID de ese div. En ese caso sería grafo 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle aquí la apariencia de ese div y básicamente va a ser el ancho de 600 píxeles, el alto de 400 píxeles y vamos a colocarle un borde de un píxel solid para que se vea, y aquí el color que básicamente es como grisoso. Carpeta y abrimos el index, podemos ver cómo va quedando. Vemos aquí el div, un recuadro gris, el borde gris clarito. Ese va a ser nuestro div. Aquí es donde vamos a dibujar el grafo. Entonces podemos continuar en nuestro archivo. Esto es lo que llevamos de él. Y ahora sí vamos debajo de las etiquetas div, escribir en código JavaScript, digamos, el código necesario para poder graficar. Entonces vamos a crear, digamos, abrir y cerrar las etiquetas script, las cuales vamos a incluir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es crear un array con los nodos. Esta va a ser la forma de crear ese array. Vamos a declarar una variable en JavaScript llamada nodos, que va a ser un objeto como tal. Aquí ya estaríamos utilizando o instanciando un objeto que viene de nuestra librería, que se llama bis, y vamos a utilizar exactamente un método que es para definir el dataset, en el cual le vamos a pasar a ese método como parámetro, le vamos a pasar un vector. Entonces, si ven bien, aquí está el método dataset, le pasamos el vector o el array, y ese array va a ser un array de objetos, es decir, cada elemento es un objeto, o en este caso cada elemento de ese array va a ser un nodo. Nosotros podemos hacer un array de objetos utilizando las llaves en JavaScript. Por ejemplo, este sería el primer objeto, coma, este sería el segundo objeto. Aquí tenemos un array de objetos. Entonces el primer objeto, la propiedad de ID va a ser 1 y la etiqueta o label va a ser la letra A. Es decir, aquí estamos creando o estamos definiendo un nodo que va a tener un ID 1 y se va a mostrar en su etiqueta la letra A. Así, de la misma forma podemos crear los otros nodos. Sabemos que cada instrucción o esta definición entre llaves es un objeto, y estamos haciendo un array de objetos que se la pasamos a la función dataset. Entonces vamos a crear aquí varios. Entonces, crearemos aquí A, B, C, D y E. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí hasta ahora, ¿qué tenemos? Vamos a crear un array con los nodos. Aquí tenemos los nodos. Luego, ¿qué hacemos? Creamos un array con las aristas. Las aristas ya sabemos que son esas líneas que unen
a los nodos. Entonces vamos a definir qué nodos aquí están unidos por esas aristas o esas líneas. De la misma forma encontramos también, vamos a utilizar aquí dataset, en la cual le vamos a pasar también, vamos a llamar al método dataset y vamos a pasarle igualmente un array de objetos. Entonces aquí la arista, cada objeto o cada arista tiene dos atributos importantes o esenciales, que es desde dónde viene hacia, y también otro atributo que es hacia dónde va. En este caso estaríamos creando una línea o una arista que va desde el nodo 1 con ID 1 hasta el nodo con ID 3, es decir, vamos a crear una línea entre A y C o una arista entre A y C. De esa forma podemos aquí copiar, vamos a hacer 4. Bueno, algo muy importante, hay que borrar esta última coma y aquí también la última coma. Esto porque vamos a tener un array y la coma es la que nos separa los elementos, y claro, el último elemento pues no lleva coma. Después del último elemento no hay coma. Ok, entonces aquí ya tenemos el array con las aristas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a crear el grafo. Pues vamos a crear el grafo. Vamos a llamar contenedor y vamos a básicamente, para antes de poder crear el grafo, pues vamos a declarar un contenedor y a llamarlo y a ubicarlo. Y recuerden que nuestro contenedor es el div. Entonces para eso utilizamos una función del elemento document de JavaScript que se llama getElementById. Le pasamos el ID aquí del contenedor o del div. En este caso que estamos haciendo aquí, el documento HTML, estamos tomando el elemento que tiene el ID grafo 1. ¿Quién es ese? El div. Entonces se lo estamos asignando a contenedor. En este caso el contenedor va a ser el div. Y luego vamos a construir como tal los datos que le vamos a pasar a ese grafo, al grafo. Entonces los datos, ¿cuáles van a ser? Los datos, la variable datos va a ser un objeto que va a tener dos atributos. El atributo nodes, que es la palabra nodo en inglés, vamos a asignarle el dataset que ya definimos de nodos. Aquí le pusimos nodos, entonces lo vamos a asignar aquí a nodes, asignamos nodos. Y edges, le vamos a asignar aristas. Aquí estamos indicando cuáles van a ser los nodos y cuáles van a ser, o más bien qué array o qué dataset nos está almacenando los nodos y qué dataset nos está almacenando las aristas. En caso de que aquí le hayamos colocado otro nombre a las aristas, le cambiamos acá. Lo mismo aquí, si le pusimos otro nombre, acá hay que cambiárselo aquí. Vamos a tener un objeto también de opciones, configuración de visualización como tal del grafo, que más adelante vamos a poder jugar con él, pero por lo pronto dejémoslo así. Y ya, ahora sí, crear el grafo, inicializamos el grafo. Entonces, ¿cómo lo inicializamos? Vamos a llamar aquí, vamos a llamarlo grafo, y colocamos o instanciamos el grafo utilizando nuestro framework. Y el grafo básicamente va a ser un objeto como un network, una red, y la instanciamos con, pues, como tal, el constructor o la función que recibe como parámetro primero el contenedor. En este caso vamos a pasarle la palabra o la variable contenedor, que es donde se va a visualizar. Recuerden que ya lo definimos acá, se lo estamos pasando acá. Vamos a pasarle
los datos, que es un objeto que tiene dos atributos, nodes y edges, que le asignamos cuáles van a ser los nodos y las aristas. Y por último, las opciones, que por lo pronto están vacías, pues haremos cosas con ellas. Y listo. En este caso ya se debería mostrar o visualizar nuestro grafo. Entonces aquí tenemos un grafo muy particular. Bueno, ya eso depende. Bueno, porque no dejamos estas aristas, las líneas, siempre de 1 a 3. Vamos a modificarla. Vamos a colocar de una que vaya de 1 a 3, otra que vaya de 1 a 2, otra que vaya de 2 a 4 y otra que vaya de 2 a 5. Guardamos y actualizamos. Entonces aquí ya tenemos algo más parecido a un grafo. Ya sabemos que estos son nuestros nodos y la línea que une cada nodo son las aristas. Aquí tenemos las aristas. Trabajar con grafos ponderados. Los grafos ponderados van a ser esos grafos que vamos a tener un numerito o un peso entre las aristas. Eso quiere decir de que entre A y B vamos a poder indicar un valor. Por ejemplo, si estos son ciudades, cada nodo es una ciudad, el valor que iría entre A y B puede ser la distancia que hay entre cada ciudad. Entonces, eso cómo lo podemos hacer. Dentro del dataset de aristas definimos dos atributos, from y to. Pero además de eso podemos agregarle uno que se llama label y es una cadena que podemos colocarle pues ese peso a la arista. Podemos colocarle varios pesos diferentes para luego visualizarlos. A ver el ejemplo. Aquí vemos ya entonces un grafo ponderado, es decir, que tiene pesos en las aristas. Si queremos un grafo dirigido, es decir, nos muestre de dónde a dónde está, no nos muestre solamente una línea sencilla, sino nos muestre de dónde hacia dónde va la arista o la relación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es irnos a opciones, y en las opciones vamos a agregar un atributo que se llama edges y le damos dentro de edges, vamos a definir otro atributo que va a ser arrows, como de flecha, y le vamos a asignar un objeto, y ese objeto hay otro atributo que se llama to, y ese atributo también tiene otro objeto dentro, y vamos aquí a colocar enable true. Entonces, con agregar estas instrucciones, estas líneas de código, básicamente nos hace referencia a unos objetos dentro de otros objetos, que finalmente pues estamos habilitando la propiedad enable de las, digamos, las flechas de cada una de las aristas. Bueno, aquí no es necesario este punto y coma. Y vamos a probar. Y aquí tenemos ya un grafo dirigido, donde se nos está indicando de dónde hacia dónde va la arista. Para terminar, vamos a agregar una propiedad o habilitar bien una propiedad de configuración en la cual nos va a permitir ver los parámetros de configuración visual del grafo. Entonces vamos a habilitárselo aquí. No va a estar en un contenedor específico y quiero ver los botones.
Entonces con esto actualizamos y acá abajo vamos a poder ver, vamos a poder cambiar el estilo visual de nuestro grafo. Ahí vemos todos los cambios que hicimos a nivel visual. Bueno, y con esto pues ya damos por terminado el video en el cual explicamos o hacemos una introducción, un repaso esencial de cómo construir un grafo utilizando el framework BIS JS.